Esto es América Latina, contradicciones, enfrentamientos, partidos políticos que pierden el poder, otros que llegan, oposición radical, gobiernos que quieren caer en el autoritarismo, parte de la democracia latinoamericana, pero no tenemos el terrorismo que hemos visto en el mundo árabe musulmán y sobre todo en Europa, lo que pasó en Bélgica, lo que pasó en Londres en su tiempo, cuando estaba sobre todo Al-Qaeda y Bin Laden, lo que pasó en Madrid, pero sobre todo los últimos tiempos con el califato, lo que ha ocurrido en el caso de Turquía, que fue terrible, o la tragedia que vivió Bélgica, ahí en Bruselas, cerca del centro de las naciones europeas, sobre todo de la Unión Europea, y particularmente lo que ha habido Francia, 3 grandes golpes en enero, lo que fue Charles Hebdo y el asesinato de periodistas, en noviembre del año pasado lo que ocurrió en el Estadio de Francia y también lo que ocurrió allí, precisamente en el Bataclan, y ahora la tragedia de Niza. ¿Por qué Francia? ¿Por qué Niza? Precisamente en la fiesta nacional, el doctor Dugarte, Jorge Dugarte, que es especialista y doctor en Derecho. Francia, ¿qué significa en el mundo y por qué el odio de los radicales musulmanes? Buenas tardes y muchas gracias. Bien, paradójicamente, lo que significa Francia en el mundo, que es los derechos humanos, liberté, egalité, fraternité, ¿no? Fraternité, libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad hoy transformada universalmente en solidaridad. Que se dice que son los 3 grados de los derechos humanos. Los primeros, libertad; segundo, justicia. Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos políticos, por supuesto. Ahora bien, Francia, la cuna de todos los derechos, la cuna, obviamente, de la Revolución Francesa, la de la Declaración en 1789 de los derechos del hombre y del ciudadano, la que dijo que un país donde no haya separación de poderes, donde no se respete la separación de los poderes y se respeten los derechos del hombre y del ciudadano, no se podrá catalogar como un Estado de Derecho ni como un Estado democrático. Paradójicamente, el terrorismo se ha ensañado con Francia. Vemos, como mencionabas tú hace un momento, todos los actos terroristas de que ha sido víctima, y el de ayer, una cosa pavorosa, espantosa, que nos aflige a todos. Se recordaba el atentado contra la humanidad. Se recordaba la toma de la Bastilla, que es el fin del reinado de la monarquía, justamente, en 1789, ¿no? El 14 de julio, justamente. Bien, una infeliz coincidencia. La palabra terrorismo aparece por primera vez en la Francia revolucionaria. ¿Y por qué aparece la primera vez la palabra terrorismo en la Francia revolucionaria? Porque precisamente Robespierre, en la época del terror, procesaba, sancionaba y ejecutaba o decapitaba a los enemigos sin respetar el debido proceso. Terrorismo, pero de Estado. Era la revolución la que lo hacía. Allí es donde primera vez se usa el término terrorismo. Lamentablemente, hoy el mundo se ve azotado por el terrorismo. Caín sigue matando a Abel. Y la paz perpetua del sabio de Königsberg, de Immanuel Kant, sigue siendo una quimera, por no decir una utopía. ¿Las Naciones Unidas, cuando se crean, es para terminar con la guerra? ¿Ha fracasado Naciones Unidas? No, yo no creo en absoluto que las Naciones Unidas hayan fracasado. Yo creo que las Naciones Unidas siguen cumpliendo con su misión. Y la gran misión de las Naciones Unidas, primero que nada, yo diría que es ejercer el gobierno del mundo. Es decir, las Naciones Unidas velan por la seguridad y la paz mundial, y hoy día esencialmente por la observancia de los derechos humanos. Con el imperativo de la solución pacífica, no militar, ni guerrera, ni violenta de los conflictos internacionales. A través de las vías pacíficas, legales y constitucionales. A propósito de las Naciones Unidas, tenemos sobre lo que está hoy en el tapete mundial, que es el acto malvado, el acto de barbarie inaceptable de terrorismo que ayer se suscitó en Niza, Francia, al sur de Francia.
Bien, revisaba esta mañana el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Que es un gran intento en la evolución humana porque no querían para tener sancionar un tribunal mundial. Exacto. Este tribunal, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que es uno de los órganos, así como el Consejo de Seguridad, es el órgano de los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas, su Asamblea General, su Consejo Económico y Social, su Secretaría General, la Corte Internacional de Justicia es un tribunal dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Pues bien, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional no depende de nadie. Es un estatuto absolutamente independiente que cuenta, por supuesto, con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente del Consejo de Seguridad. Hay que señalar que durante el gobierno del doctor Caldera, el último, los diplomáticos venezolanos lo firmaron, pero el presidente Chávez en el 2002 ratificó, o sea, Venezuela está comprometida está con la Corte Penal Internacional. Es más, ¿y qué tiene que ver esto con el terrorismo? Es más, la Gaceta Oficial número 5507, de fecha miércoles 13 de diciembre del 2000, es la que incorpora a la legislación nacional el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las normas supranacionales. Y que hoy debe ser tomado en cuenta por quienes atentan contra los derechos humanos, violando los derechos humanos, porque además los derechos humanos hay que saber y tenerlo muy en cuenta, que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles y aquellas personas que hoy atenten contra los derechos humanos, entre otras cosas, privación ilegítima de libertad, torturas, etcétera, tarde o temprano serán juzgados por los tribunales nacionales y si no, irán a la Corte Penal Internacional. Bueno, hay una tipificación de los delitos de lesa humanidad. Exacto, que son eso era lo que te quería decir. Humanos. Pero el terrorismo no está considerado en la Corte Penal. A eso iba. Curiosamente, vamos a dejar este tema para después de los compromisos comerciales, porque es interesante plantear de que viene una Corte Mundial contra los grandes delitos transnacionales. ¿Qué pasa con el terrorismo? Y el doctor Jorge Ugarte no ha podido ser definido con exactitud. Más adelante pero vamos a hablar están los delitos, los crímenes de lesa humanidad. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Vamos a hablar de eso.